Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica. Prepárate para ser parte de las salidas de campo de científicos y científicas que exploran territorios para hacer ciencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida Lab producido por la Onda Corta. Aquí conversamos sobre las investigaciones que se realizan por fuera de los laboratorios y de las oficinas. Hoy nos acompaña Andrea Solar, hola, antropóloga de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esta sesión del día de hoy, que espero que esté muy interesante y anecdótica. No, seguro que sí, o sea, sí. Ahorita me dice que tenías como 20 años de experiencia en campo, entonces seguramente historias es lo que tienes, entonces sí. Estoy segura. Andrea, ven, una pregunta que de hecho yo me estaba haciendo mientras venía hacia acá. De pronto en biología nosotros tenemos biólogos que se quedan en laboratorios, en oficinas y biólogos teóricos. En tu campo de acción en antropología, ¿ustedes también tienen eso? O sea, ¿hay antropólogos de campo y antropólogos que se quedan en una oficina? Sí, claro que sí. De hecho, la antropología tiene un tema muy interesante y es que tú puedes empezar estudiando antropología, pero a medida que avanzas, cuando vas como por el quinto semestre, puedes decidir qué quieres profundizar, qué énfasis quieres hacer. Y nosotros los antropólogos, acá en la Universidad de Antioquia, que es de donde soy egresada, tenemos 4 disponibles énfasis, que son en arqueología, antropología social, antropología biológica y antropología lingüística. En todos esos énfasis existe la posibilidad de ir a campo, en todos, pero efectivamente pueden haber antropólogos, investigadores que le tengan mucho amor a la teoría. Y a esos antropólogos que estudian tanto teoría, les decimos o les llamamos antropólogos de poltrona. ¡Ay, qué nombre tan bonito! Genial, las poltronas son muy cómodas y ahí uno puede pensar todo el rato. Entonces, sí, bueno, tú tenías estos énfasis, ¿cuál escogiste y cuándo decidiste como que a mí me encanta el campo? O sea, yo quiero hacer antropología, pero allá, con las comunidades, afuera, en el monte. Bueno, la verdad, yo hice la mayor cantidad de énfasis que pude. Era una reticente a ser antropóloga sin tener el conocimiento de todos esos énfasis. Hice el énfasis de arqueología, el de antropología social y el de biológica, pero me decanté efectivamente por el énfasis de antropología biológica y dentro de la antropología biológica, la antropología y medicina social. Fue el tema que más me gustó. ¿Por qué me metí en ese tema? Sí, que uno dice tremendo, en esa escalada de ese tema. Bueno, por el campo, haciendo investigación en arqueología, en otros temas que aparecían mientras estaba en la universidad estudiando, patrimonio, arqueología, antropología social, muchos temas iban llegando a uno para uno poder hacer campo, pero yo notaba que cuando estaba en ese campo de esos temas, había una cierta lejanía con la realidad de las personas. Era un tema muy artefactual, especialmente la arqueología. La amo, me encanta la arqueología, pero había algo en mí que palpitaba desde mi alma buscando trabajar con personas. Y el campo me ayudó a decidirme en eso porque lamentablemente me enfermé en campo y aprendí lo que era estar enfermo y lo que las personas hacen para buscar la salud. Y decidí convertir ese tema, la enfermedad y la salud, en mi investigación de campo. Bueno, y cuéntanos cómo fue eso de la enfermedad, porque hemos tenido otros participantes del podcast que también nos han contado que por la manipulación de animales o por muchas otras razones, pues contraen enfermedades. Yo puedo decir que afortunadamente no he tenido como esa experiencia, pero sí quisiera que nos contaras cómo fue lo que pasó, en dónde te pasó. Vieras que es muy interesante porque nosotros los antropólogos desde el primer semestre, afortunadamente podemos ir a campo. Desde el primer semestre tenemos pequeñas y cortas salidas de investigación. Y en las clases los profesores nos hablan desde sus experiencias, de lo bueno y lo malo que les ha pasado en campo. Pero nunca alguien había contado en un salón de clases, sino hasta cuando yo me enfermé, que uno se podía enfermar investigando y que en la investigación de campo iban a confluir muchos temas que no se los enseñan a uno en un salón de clases y que solo se van aprendiendo dentro de eso que uno va a llamar experiencia, después mucho tiempo cuando ya he hecho campo. Entonces yo fui a hacer campo a un hermoso municipio de Antioquia, que es el municipio de Urrao,
mi área de estudio era todo el municipio de Urrá, o sea que yo estuve desde el páramo del Sol hasta Zarzagueta, en la parte más honda de Urrá, donde pude llegar. Fui 2 veces a campo, a esa zona, y no estuve un día o 2, estuvimos alrededor de 3 meses en la primera vez y en la segunda también. Entonces nos mudamos para esa zona, y simplemente un día me senté a almorzar como lo que hacemos en campo, en un árbol. El árbol estaba lleno de vacas alrededor, yo iba en una avanzada, me fui hacia adelante, y cuando me levanté, estaba totalmente llena y cubierta de garrapatas, que es un animalito súper chiquito en algunas ocasiones cuando está creciendo, que pasa de ninfa a la garrapata que nosotros conocemos en los perritos. No eran de esas, eran de otras. Y me mordieron y yo no supe qué hacer. No lo notifiqué a la ARL, o sea, no se me habían dicho que esas cosas se tenían que hacer. Y es una gran dificultad a la hora de hacer campo, porque salimos a campo con muchos vacíos, tanto administrativos como del autocuidado del investigador en campo, y el cuidado de las personas a las que vamos a acompañar o que vamos a tener como interlocutores en campo. Entonces, eso también lo he notado yo en biología, o sea, uno sale la primera vez y a uno no le cuentan cómo es, entonces uno llega con la ropa que no es, llega sin repelentes, llega como ahí esperando a ver qué pasa, y uno va cogiendo experiencia y es uno mismo el que va recopilando como esa información. Es tremendo, y ojalá esas experiencias estuvieran sistematizadas en algún lado, porque estoy segura de que muchos estudiantes quisieran leer eso para no pasar las experiencias, algunas normales de lo que es relacionarse con personas, y otras más extremas, como es que tu vida esté en peligro por una mordedura de una garrapata, como me sucedió a mí en campo. Entonces hoy en día me preparo más, soy mucho más cuidadosa para ir a campo, y siempre que tengo que hablar con un estudiante, con alguien que va a campo, le digo que se prepare desde cosas tan simples como: por favor, ponte camisas manga largas, tanto por el sol, como por la lluvia, el frío, la humedad, lo que sea, como porque te puede picar algún animal y la camisa de pronto te va a proteger. Y si vas a comprar una camisa, escógela de un color claro, para que puedas ver qué bichos y qué animales te están caminando en el cuerpo, y más cuando vas para una zona selvática. Eso a mí nadie me lo dijo en una clase, pero creo que muchos hemos vivido experiencias similares, y decirlo va a permitir que otras personas no vivan momentos complejos como los que algunos en campo vivimos, que son divertidos, pero son complejos. Son divertidos cuando uno los cuenta después, que ya no pasó, o sea, cuando que ya se recuperó, que ya se recuperó y lo puede contar con tranquilidad. Exactamente. Entonces, tú, o sea, quedaste cubierta de garrapatas, te diste cuenta que te había mordido alguna, ¿y qué pasó después? O sea, ¿te empezaste a sentir mal ahí mismo? ¿Días después te devolviste para Medellín? Días después me empecé a sentir mal, sentía que no era capaz de hacer lo normal que hacía en campo. Caminar extenuantemente durante 8 horas es normal en campo, pero ya yo no podía. Yo sentía que me mareaba, que me cansaba, que como que el universo me daba vueltas, y yo era como: ¿qué está pasando? Aquí algo está pasando. Lo típico, estrés, no sé qué, lo que los médicos siempre le van a terminar diciendo a uno rápidamente para devolverte a tus labores. Y yo continué así, terminé el trabajo de campo y todo, volví a la ciudad de Medellín, y un día de repente no pude más y tuve que empezar a atender mi salud y postergar la continuidad de mi participación en la investigación. En ese caso era la enfermedad de Lyme, así como la que uno ve en las zonas nortes, o sea, en la latitud norte, que también la transmiten las garrapatas de los ciervos, o aquí es una enfermedad diferente, porque pues las distribuciones de las enfermedades también cambian, entonces... Eso es muy curioso. Lo primero que me dijeron cuando tuve Lyme... o sea, que sí fue Lyme. Sí, fue Lyme. Era que en Colombia no podía haber Lyme. Y eso es totalmente falso, porque básicamente lo que sucede con el Lyme es que una garrapata puede ser transportada en un ave, por ejemplo, y puede viajar distancias amplias pegada a las plumas o en la piel de un ave y llegar a cualquier parte del mundo. Además de que en Colombia ya habían exámenes, evaluaciones e investigaciones que demostraban que había Lyme, un Lyme diferente, efectivamente, un Lyme no tan similar al de la parte norte de los Estados Unidos, en el condado de Lyme, sino que era un Lyme que estaba muy asociado a la artritis y a episodios reumatoideos, actualmente en muchos pacientes que no habían sido diagnosticados con Lyme, sino con enfermedad por artritis. Entonces tocó defenderse. Como buena investigadora, claro, yo me autodiagnostiqué porque nadie supo que tenía.
Entonces ahí logré entender la enfermedad, cómo cambia la vida de una persona, y como nadie sabía qué tenía y me habían dicho que tenía estrés, que de pronto era un tema de ansiedad, de depresión, muchas enfermedades relacionadas con el exceso de carga laboral o con el exceso de trabajo, que sí, bueno, uno lo vive, pero que no tenían por qué llevarme a sentir fiebres, dolores de cabeza, temblores, etc. Entonces, tiempo después, yo empecé mi búsqueda para saber qué era eso que tenía en mi cuerpo y que me estaba afectando. Y como investigadora fungí nuevamente como para buscar esa respuesta a lo que tenía, y mi trabajo de campo fui yo misma. En ese momento hice autoetnografía, básicamente. O sea, ¿qué me llevó a mí a sentir esto? Y encontré la respuesta, por fortuna, 6 meses después, cuando la enfermedad ya había avanzado. Y lo bueno del tema fue que al yo ya saber qué tenía y al ponerme el antibiótico, me salvé. Así que la investigación me salvó, literal y figurativamente. Pues sí, o sea, menos mal. O sea, sí. Afortunadamente tienes ese rasgo tan pronunciado que yo creo que uno queda con ese chip de que todo lo investiga. Todo. Si no le encuentras una respuesta, la vas a buscar hasta que la encuentres, o hasta que digas como que no se la han inventado, entonces me va a tocar sacarme los datos de alguna forma. Totalmente. Entonces ahí fue que tú dijiste como que quiero trabajar con medicina en antropología. Y eso me parece súper interesante porque de pronto uno no lo asocia tanto con eso, uno de pronto piensa más como en esas expediciones por allá lejos, a hacer etnografía de una manera muy, de pronto uno pensaría como muy siglo XIX, muy de hace mucho rato. Total. Pero aquí estás juntando dos campos que uno pensaría que son diferentes, pero en realidad se llevan de la mano porque es la gente, o sea, ver la salud de la gente desde otro punto de vista. Entonces me parece muy bacano que nos cuentes cómo los asociaste. Durante mis sendas y montones de veces que fui al médico hasta saber qué tenía y que nadie daba con mi diagnóstico, en las esperas de las consultas conocí a muchos impacientes. Aunque eran pacientes, para mí eran impacientes porque siempre estábamos ansiosos por saber qué nos pasaba, cómo resolver la situación. Y hablé con muchas personas y fui documentando que puede que la enfermedad no se resuelva en muchas ocasiones por la perspectiva y posición del paciente. No solamente. O sea, no solamente es un tema de medicina tradicional, medicina alópata, medicina occidental, no es solo eso. También hay un factor importante en la medicina y en la búsqueda de la salud y la enfermedad, que es la persona. Y la capacidad de nosotros como seres humanos de manifestar con nuestra mente muchos asuntos corporales que no lo sabemos manejar. Entonces, hablando con todas estas personas, me di cuenta de, no, esto hay que estudiarlo, o sea, hay que hacer algo. Mi campo ahora van a ser los hospitales a los que voy a ir, va a ser las personas con las que voy a hablar, el consultorio médico. Ese se convirtió entonces en mi campo. Y poco a poco fui conversando tanto con las personas que fui hilando unos patrones de comportamiento que no habían sido descritos en la antropología propiamente, sí en las ciencias médicas y de la salud. Pero ¿qué pasaba? Faltaba el componente cultural, el componente social en esos modelos de acercarse a la enfermedad y la salud que habían construido muchos categóricos y catedráticos de la medicina y de las ciencias médicas y de la salud. Y yo decía, aquí hay un espacio por donde entrar y entender por qué nos enfermamos, por qué a veces no salimos de una enfermedad, entender qué hace una persona cuando enferma y todo aquello que el médico no conoce y que a veces lleva a la persona a enfermarse más. Y eso es lo que hoy actualmente estudio y lo agradezco a esa garrapata que un día me llevó a esto. Mira ese giro que uno no se lo imaginaría, algo que te tuvo tan mal. Horrible. O sea, físicamente y también mentalmente me imagino la carga, y de repente ahí aparece una oportunidad increíble de hacer investigación, abrir un campo casi. Sí. Y juntar esas cosas interdisciplinares me parece que son súper necesarias y que muchas veces las dejamos de lado. Total. Y es que pues a los médicos no los entrenan para eso. Falta que llegue una antropóloga que fue paciente, que sufrió el sistema de salud para decir como que aquí hay una oportunidad de investigación increíble. Total.
Entonces, bueno, ¿y qué te deja a ti, pues, como todas estas salidas de campo, el trabajo con las comunidades, trabajar con los pacientes? ¿Qué te llevas tú de todo ese trabajo que has hecho? Bueno, mira, cuando a mí me piden o me invitan a hablar de qué es investigar, qué es el trabajo de campo, qué es la antropología, siempre lo defino de una manera muy distinta como los teóricos lo hacen. Para mí investigar y hacer campo no solamente es ese método, esa herramienta que me acerca a un lugar y a unas personas con las que voy a trabajar y a construir conocimiento, sino que para mí fue diferente. Para mí es una actitud frente a la vida, es un estilo, una forma de vivir la vida. Y en ese sentido siempre tengo puestas las gafas de investigadora, siempre estoy observando, siempre estoy buscando. Y es muy curioso porque de pequeña mi mamá y mi papá me decían que ya lo hacía. Yo buscaba cosas en la casa y de hecho mi mamá siempre decía, si alguien no sabe dónde hay algo, pregúntenle a Andrea que ella sí sabe dónde está todo. Entonces era como por esa necesidad de buscar cosas, de estar siempre indagando por algo, y fue la primera vez que me topé con la antropología porque encontré un libro de antropología cuando tenía como 4 años que mi papá leyó en su carrera como pedagogo, y fue la primera vez que vi que habían personas que se interesaban por el comportamiento humano. Poco a poco, con los años y con la investigación de campo y en lo que yo me he estado como especializando, haciendo énfasis, que es estudiar el proceso de enfermedad, salud, atención y autoatención de las enfermedades crónicas, todas aquellas enfermedades que duren más de 6 meses en el cuerpo de una persona y que pueden cambiar su forma de vida, que pueden cambiar quién es como persona, es mi intención investigativa. Y entre esas enfermedades ya estoy también pasando de las que son corporales a las que son mentales. ¿Por qué estoy haciendo esos cambios? No solamente pasar de la enfermedad física, sino de la enfermedad que habita la mente de las personas, y es porque considero la condición humana, y esa condición humana la vi en campo, siempre. La primera vez que entrevisté a una persona que padeció una enfermedad crónica, padeció y tenía en ese momento una enfermedad cardiovascular y por ella le habían amputado las piernas. Y fue una entrevista muy dura, muy tremenda. Y las preguntas que esa persona me hizo cuando la entrevista terminó me dolieron en el alma como persona, como investigadora. Me dijo, ¿y esto para qué sirve? Yo me quedé callada. Yo no sabía qué responderle porque efectivamente era una investigación de un pregrado. Era una investigación que muchos alcances no podía tener. Y simplemente lo miré, le tomé de la mano, le había pedido disculpas si mi entrevista había removido todo eso que él había vivido alrededor de su enfermedad, le agradecía su conocimiento, y a partir de esa situación vi que toda enfermedad corporal deriva en algo emocional o mental, y más cuando es de tan larga duración. Entonces, por eso, ahora, en honor a esa persona, me centro mucho en investigar la cronicidad de la enfermedad y cómo se relaciona con las emociones de las personas. Y eso aprendí en campo, que existen sendas historias, sendas experiencias de las personas que pueden enriquecer tu práctica, que pueden enriquecer tu vida, y que en campo vas a encontrar muchas cosas difíciles, vas a tener que aprender a lograr eso que en antropología y en psicología se llama el rapport, esa capacidad de llegar al otro, de conectar, no llegando a imponer, a tener el conocimiento de esa persona, sino ir poco a poco hilando una relación con las personas con las que estás trabajando. Entonces aprendí que el trabajo de campo tiene humanidad. Y si no se la has dado, existe la posibilidad de humanizar el trabajo de campo. Y no solamente un trabajo de campo con humanos, puede ser un trabajo de campo con en eso infinidad. Estamos totalmente de acuerdo, porque justo te iba a decir eso, o sea, yo trabajo con aves y pues uno diría como que, ay, pues no tiene nada que ver con gente, y no. Yo siempre estoy con gente de la zona y uno aprende a comunicarse con ellos y aprende a tener otra perspectiva de vida, y creo que eso es de las cosas más bonitas, o sea, cuando uno va a campo y eso le cambia la vida, te abre los ojos a un mundo totalmente diferente. Y pues en tu caso, que te definió totalmente la carrera, sí, es una lucha, increíble, sí. Es una lucha interna por entender cómo
investigar me puede ayudar a sanar, porque yo también estoy en ese proceso, ya yo también soy una enferma crónica, de una enfermedad que vencí, pero que me va a acompañar porque cambió muchas cosas en mi vida. Entonces ya soy enferma crónica, ya entendí qué hay en esas personas y entendí por qué muchos movimientos de educación, de teoría, siempre dicen que debe hablar aquella persona que tiene conocimiento de causa de lo que sucede. Y yo pienso que se puede aprender eso que sucede, pero que vivirlo te va a dar una perspectiva mucho mayor, mucho más sincrónica de la situación, mucho más sensible. Y hablar desde ese conocimiento situado personalmente es el fuerte de la antropología latinoamericana. Y eso es lo que a mí me encanta en este caso. No se ve tanto en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, XVIII, etcétera, con esos primeros exploradores que eran más tipo Indiana Jones, viajando a zonas muy alejadas. Eso puede que ya no suceda. El campo de nosotros puede estar en una red social hoy en día. En un hospital. En un hospital, en cualquier lado puede haber campo. Y si tu actitud frente a la vida es la de investigar, siempre va a haber un campo por allí. Entonces, lo bueno del campo ha sido toda esa enseñanza de vida que me ha dejado y de entender que las ciencias sociales aún tienen un camino para humanizarse, un camino en el que no convirtamos a las comunidades, a los grupos humanos en laboratorios constantes para extraer información, porque son personas que van a necesitar ayuda, que en muchas ocasiones necesitan resoluciones de problemas, y es allí donde aparece el trabajo de campo aplicado, las estrategias aplicadas nuevas, que son súper interesantes, pero efectivamente el trabajo de campo es duro, es complejo, hay que caminar, hay que sufrir, hay que ver el mundo desde la punta de una montaña, es posible, me ha tocado, y hay que llorar andando porque te duelen los pies, pero sabes que hay una finalidad mayor en muchos casos, y no lo dejaría, no dejaría el trabajo de campo. Yo tampoco, o sea, puede que sea muy duro, pero yo creo que la verdad pues hay muchísima tela por cortar, pero podríamos hacer un repitis, o sea, volver a traerte aquí con nosotros, porque la verdad pues tu perspectiva del mundo es muy distinta a la mía, por ejemplo, entonces me parece que podríamos volver a repetir si estás interesada. Claro, de lo que haya que hablar hablamos. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, súper valiosa. Sí, esperamos tenerte alguna otra vez por acá. Genial, yo también espero lo mismo. Bueno, entonces, si les gustó, suscríbanse, toquen la campanita, denle like al video y déjennos sus comentarios debajo. Y si nos están escuchando como podcast, dejen una reseña, que eso nos ayuda a llegarle a más gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar Ciencia con Botas, un podcast dirigido por Satúrnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta y editado por Felipe Uribe, Medellín, Colombia.